Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a la octava edición del Café con BTG, en donde todos los martes cada 15 días hablamos de temas interesantes del mundo de los seguros y fianzas en un formato de 30 minutos. Hoy nos acompañan Fernando de la Torre y un invitado muy especial, Marc Martínez, vicepresidente de Clientes y Distribución Zurich, México. En esta ocasión nos hablarán del agente de seguros en México frente a agentes de otros países. Por favor, si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, escríbanlos para que los veamos al final de la plática. Además, al final de la plática tendremos una trivia en donde se podrán ganar una de las dos bocinas portátiles. Muchas gracias y comenzamos. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Espero que tengan su café a la mano. Y en esta ocasión quiero transportarlos a una plaza en la Toscana, en Italia, en un día soleado, fresco, donde está Samantha, que es una agente de 46 años, lleva mucho tiempo en este negocio, y ella estaba ahorrando para este viaje. Decide entrar a un restaurante, ¿no? Típico italiano, y pide un espagueti a la boloñesa. Y se da cuenta que lo que le traen en un plato fenomenal son pasta de China, tomates de América, y bueno, una mezcla de influencias de todo el mundo que hace un plato fenomenal y que se adueñan hoy en día los italianos. Eso es algo que queremos platicar hoy. El interés de tener estas pláticas, siempre lo hemos dicho, es sembrar ideas para que cada uno de nosotros absorbamos lo que queremos en esto y lo podamos aplicar en nuestra labor como agentes. Tenemos la gran bondad del día de hoy de tener a alguien como Marc, que ha estado a lo alto y ancho del planeta. Ha trabajado en Hong Kong, en Turquía, en España, en Suiza y también, evidentemente, acá con nosotros en México. Hay cosas muy distintas que ni se nos imaginaría. No nos podemos imaginar que sean así. Un claro ejemplo de esto es los ajustadores. En México el ajustador, cada quien llama un ajustador, llegando a los ajustadores un choque. En el resto del planeta es muy poco común que exista esta figura, ¿no? Hay sus pros y sus contras, pero es algo muy mexicano, muy de nuestros seguros y muy particular. En España, por ejemplo, los agentes de personas físicas se dedican a vender seguros únicamente de una aseguradora. Ya son los brokers los que ya tienen relaciones con diferentes aseguradoras. Entonces, cambian mucho las dinámicas, hay muchas diferencias, pero lo que vale mucho la pena es aprovechar esta riqueza de conocimientos, de experiencias, de diferentes prácticas que podamos nosotros replicar o que podamos nosotros magnificar. Seguramente hay cosas muy interesantes que hacemos en México que en el resto del mundo no se hacen. Y viceversa, también será muy cierto. Así es que, sin robar mucho tiempo el micrófono, porque verdaderamente tenemos a alguien que tiene mucha experiencia. Bienvenido, Marc. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte con nosotros. Me da un poquito pena distraerte tan cerca del cierre. Imagino que vamos muy bien. Y nada, te dejo a ti el micrófono para que nos platiques un poquito de esto, tu experiencia, qué has visto, qué debemos los agentes de México considerar. Y regresamos ahorita y echamos un poco más de charla, pero te dejo a ti el micrófono. Perfecto. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Dani, por la introducción. Y buenas tardes a todos y a todas en los distintos sitios de allá donde estéis conectados. Me consta que no solo en la Ciudad de México, sino porque BTG pues tiene cobertura a nivel nacional y me da mucho gusto allá donde estéis. Primero, que estéis sanos, que estéis seguros ustedes y vuestras familias. A mí me gustaría que esto fuera un diálogo más que una charla por mi parte, así que por favor, si queréis comentar en el chat cualquier comentario o pregunta, bienvenida y adelante sin ningún tipo de problema. Gracias, BTG, gracias, Fernando, por la invitación, y voy a intentar, pues bueno, como comentas, Fernando, pues platicar un poco de mi experiencia. Me presento, Marc Martínez Selma, siempre me presento como español de Barcelona, para indicar ya de saque que no quiero ninguna independencia de nada. Llevo trabajando en México desde el año 2018, desde septiembre del 2018. O sea, este septiembre hará 3 años, y por la intensidad del país y por la intensidad de los eventos que hemos vivido los últimos meses, pues parece que sean más de 3 años, casi el doble, diría.
Y tuve la suerte antes de la pandemia de visitar, y las conté, 37 ciudades distintas de la República Mexicana, con lo cual me atrevo a decir que hay muchos Méxicos dentro de México, y a pesar de que hablamos una lengua similar, pues que nos entendamos cuando hablamos no significa que yo comprenda al 100% la idiosincrasia y la manera de hacer en cada uno de los estados de México o en cada una de las ciudades de México. Estoy aprendiendo a entender a la República Mexicana, y eso sería el primer mensaje, ¿no? Que cada país tiene su idiosincrasia, cada región dentro de cada país, y eso he tenido el gusto de verlo en España, que es mi país natal. Hay muchas Españas dentro de España. El País Vasco es muy distinto a toda la parte de Castilla, Madrid, Galicia, Cataluña, Andalucía, toda la zona de Murcia, Valencia, muy distinto. En China, obviamente, es muy distinto. En un país de 1.9 billones de habitantes, cada estado tiene sus leyes e incluso su fiscalidad distinta dentro del mismo país, y la idiosincrasia, la lengua, incluso los dialectos, la comida, la cultura, la manera de hacer es totalmente distinta. Indonesia también es bien distinto. Dentro de la misma Indonesia son más de 250 islas, con lo cual hay una componente geográfica importante de aislamiento entre las islas. Turquía también es bien distinto, toda la zona de Istambul y Ankara, la capital, con el resto de las zonas geográficas de Turquía. Y menciono estos países: España, Turquía, Indonesia, China y México, porque son países que todos ellos están muy conducidos a nivel de distribución por agentes. En todos estos países el 40%, 50% de la distribución de seguros la hacen los agentes. Y a mí me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo llevo en esto de los seguros 21 años, cumplo este año, y me acuerdo perfecto cuando empezaba en el año 2000, más allá del efecto 2000, que en el año 2000 se tenía que acabar el mundo por el cambio del 99 al 2000, pero ya me acuerdo que en España concretamente, Línea Directa Aseguradora hacía su lanzamiento en operaciones en directo, y algún gurú, algún listo o consultor listo del mercado decía pues que los agentes iban a desaparecer, ¿no? Que se iba a hacer el negocio en directo, sobre todo la parte de retail, no tanto la parte de empresas. Y han pasado 21 años, ¿no? Y los agentes siguen dominando el sector asegurador en España. O sea, la intermediación, tanto agentes exclusivos como agentes vinculados, como brokers. La diferencia es que un agente exclusivo solo vende una compañía, el agente vinculado vende más de una compañía, y el broker obviamente vende más de una compañía. Siguen dominando el mercado español, igual que lo siguen dominando el mercado en Turquía, en China, en Indonesia y en México también. O sea, en México, si tú ves la distribución de canales de distribución de los últimos 5 años, que es una cosa que yo vi antes de venir a México a trabajar, me sorprendía en el sentido de que es súper estable. O sea, algo tendrán que tener los agentes para mantener esa estabilidad de cara a la distribución de seguros. Y tú ves México, y más allá de los 45, 50 mil agentes que hay en México, el 40-45% de la distribución de seguros sigue siendo y seguirá siendo por agentes, ¿no? Esto, ¿por qué, no? Y yo la verdad es que lo tengo bastante claro. El agente de seguros es un ecosistema en una misma persona. Primero es un empresario, segundo es un vendedor, tercero es un gestor, y cuarto es un asesor profesional 360 grados de cara a los clientes, ¿no? Y esas cuatro o 5 dimensiones de empresario, vendedor, gestor y asesor profesional 360 grados de cara al cliente final, no es nada fácil, ¿no? Y el agente de seguros tiene un oficio y tiene una profesionalidad
Y esa profesionalidad es la que le hace mantenerse a lo largo del tiempo, creando valor y dando una oferta diferenciada al cliente final. Y esa creación de valor es la razón por la que sigue existiendo y seguirá existiendo el agente de seguros. Eso no significa que no haya desafíos, porque hay un montón de desafíos. Yo soy un believer de que el rol del agente de seguros en México apenas está empezando y no tiene nada que envidiar a ningún mercado considerado más maduro. O sea, si yo veo las pláticas que yo tengo con agentes, son totalmente comparables a nivel de rigor, a nivel de comprensión, a nivel de profesionalismo a cualquier agente de europeo. En Italia y en Alemania también son mercados muy conducidos por agentes. El nivel de profesionalismo que veo en México no tiene nada que envidiar a ningún país europeo, ni muchísimo menos a Turquía, ni muchísimo menos a China, ni muchísimo menos a Indonesia o a cualquier país asiático. O sea, el primer mensaje o el primer sentimiento o idea que quería compartir es que nos la tenemos que creer más, tanto las compañías de seguros como los agentes profesionales de seguros, porque no tenemos nada que envidiar a ningún país del mundo en términos de asesoramiento profesional de seguros a clientes de todo tipo, tanto a clientes retail o personas y familias, como a pymes, como a empresas ya más grandes. El nivel de profesionalismo del sector asegurador, me atrevo a decir mexicano, no tiene nada que envidiar a ningún país. Y creo que estamos haciendo una labor excelente a nivel de contribución, no solo al sector, sino a la economía en general, y más en los tiempos que corren con tanta incertidumbre política, social y tanta vulnerabilidad. Con lo cual, esa sería la primera idea. Nos la tenemos que creer más y con humildad, siempre con humildad, pero también con contundencia, alzar la voz y comunicar mejor lo que hacemos, porque creo que estamos generando y creando valor para los clientes, para las familias y para la economía en general. Si no creáramos valor, el sistema y el ecosistema nos expulsaría y no seríamos capaces de mantenernos tantos años y tantas décadas dando y creando valor a los clientes. Esa sería la primera idea. Y eso, una vez dicho esto, no significa que no tengamos desafíos, ¿no? Porque tenemos desafíos en varios frentes, ¿no? Una es la penetración, ¿no? O sea, si ves el grado de penetración de seguros en el total de la economía mexicana, pues sigue siendo una penetración muy baja, ¿no? Entonces, puedes verlo como una amenaza, ¿no? A nivel cultural, ¿no? Que tenemos que trabajar todos para incrementar el awareness o el self-awareness o la cultura de seguros, o llámale como quieras, pero por otro es una enorme oportunidad, ¿no? Siempre cuando nos hacemos los planes de negocio del año siguiente y del año siguiente, pensamos en crecimiento, ¿no? Si no creciera nada la economía mexicana, nada, tenemos más de un 95% de clientes que aún no están asegurados y nunca han comprado un seguro. Y a nivel del concepto de penetración también es bien interesante, y eso es una práctica, agarrando el concepto de Fernando de compartir prácticas, que es bien interesante. Yo a lo largo de los 21 años que llevo pues, hablando con agentes y con personas, es bien interesante la gestión de la cartera de los agentes o de los promotores de seguros. Yo no sé si todos los que estáis conectados tenéis bien claro cuál es vuestra penetración de productos en vuestra propia cartera. O sea, si segmentamos el mercado en lo que ya tengo en la panza, ¿cuántas líneas tengo por cada uno de los clientes que ya tengo en mi cartera? Más todos los clientes potenciales que tengo, que ya han comprado seguros, más todos los clientes que tengo potenciales que nunca han comprado seguros, ¿no? Los famosos asegurables no asegurados, ¿no?
Pero si vamos en estos 3 niveles, lo que yo sí que he visto, los agentes que han crecido más y se mantienen más cerca de sus clientes y son los que crecen más y crean más valor, son los que dominan perfectamente su cartera y dominan perfectamente la penetración que tienen en sus clientes que ya tienen en la cartera. Y lo dominan perfectamente porque han decidido conscientemente focalizarse en una parte de la cadena de valor. Y me voy a ir explicando, ¿no? Un agente de seguros, empresario, vendedor, gestor, administrador 360, pues tiene la parte de venta, la parte de producto, la parte de metodología comercial, la parte de penetración, cross-sell, venta cruzada y la parte de postventa. A medida que va creciendo la cartera y a medida que va creciendo la administración de esa cartera con los conflictos de fichar a gente, no fichar a gente, la sucesión, que si mi hijo, que si mi primo, que si mi hermano no me ayuda o sí me ayuda, pero tengo problemas o situaciones a resolver a nivel de personal, tendemos a focalizarnos más en la parte de postventa y en la parte de servicio que en la parte de venta. Y no digo que la parte de postventa no sea importante, sino es fundamental, pero en la medida que tú te centras más en la parte de postventa, no te centras tanto en la parte de venta. Entonces, en la experiencia que yo he visto en los agentes así top y que van como motos año tras año y década tras década, son los que tienen muy claro en qué espacio de la cadena de valor se focalizan, ¿no? Si se focalizan en la venta, en qué productos se focalizan, en qué segmentos se focalizan y en qué partes de la postventa hacen ellos para crear valor al cliente o en qué partes de la cadena de postventa pues se juntan para hacer fuerza con otros agentes o pertenecen a una promotoría como BTG con una propuesta de valor súper competente en los últimos 5 años, 7 años, con reconocimientos de Forbes a un modelo de negocio totalmente consolidado, donde a través de diferenciadores como el Doctor BTG, Escudería BTG o la Universidad BTG ayudan aspectos como la capacitación o la diferenciación para que los agentes se focalicen en la venta o en la postventa o allá donde quieran, ¿no? El tema es escoger conscientemente dónde me quiero focalizar, ¿no? En la venta, en la cobranza de esa venta, en qué productos, en qué segmentos, en qué geografías, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante, más allá de la decisión consciente de producto, segmento, geografía, es la parte del método, ¿no? Y de la metodología comercial y la despersonalización, ¿no? Y cuando digo la despersonalización, es bien interesante porque cuando hablas con un agente chino o un agente indonesio o un agente turco o mexicano o español, tienen casuísticas y problemáticas similares, ¿no? Normalmente son sociedades unipersonales, ¿no? Donde hay un líder muy marcado, un líder o 2 o 3 personas que son los líderes, los fundadores o los hijos de los fundadores, pero claramente son las figuras clave que marcan el ritmo, ¿no? de esa empresa, ¿no? O de ese grupo empresarial, ¿no? Aunque suene un poco mal, ¿no? Intentar despersonalizar eso y crear una metodología de ventas, tener clara la sucesión de esas figuras clave, trabajarla con tiempo suficiente, con los hijos, con los primos, con los hermanos, con el hombre de confianza o la mujer de confianza, con el famoso número 2 o número 3. Todo el tema de la sucesión, todo el tema de la metodología de venta y de gestión de personas es bien importante y es un denominador común que también para compartir prácticas, los mejores agentes que yo me he encontrado y he tenido la suerte de conocer y aún mantener relaciones, también en esta dimensión de sucesión, en esta dimensión de personas, son las que lo tienen más
más claro y sobre todo lo han planificado y lo han anticipado. Es cierto también que el día a día nos devora el tiempo a todos, absolutamente a todos, pero sí que sería interesante darnos el espacio para pensar en estas cosas, ¿no? ¿Dónde me focalizo en la cadena de valor? En la parte de venta, en la parte de postventa, ¿dónde creo yo realmente valor? ¿Domino perfectamente mi cartera en términos de penetración? En mi ámbito geográfico tengo claro dónde le pego, dónde no le pego, en qué productos me diferencio. No le puedo pegar a todo. Estoy más en el segmento retail, en la parte pymes, en la parte empresas, dentro del segmento en qué producto me focalizo, zona geográfica, qué valor agregado tengo. Y luego viene el último gran componente, que es la parte tecnológica, ¿no? Todo el mundo ahora habla de la digitalización y de la facilitación, automatización de los robots, de los chats, de los bots, de machine learning, de toda esta historia, pero ahí, honestamente, mi opinión personal es que todo esto son facilitadores. Yo no creo que es una cosa o la otra, no son temas suplementarios para nada, sino son temas totalmente complementarios. La tecnología debería ser un facilitador para acelerar todos estos puntos que comentábamos antes, ¿no? Todo el tema de productos, la transaccionalidad, el dominio a través de los datos y de la propensión de compra en mi cartera, los segmentos, en qué zona geográfica, dónde tengo más densidad, más concentración, cómo capacito, la digitalización me puede ayudar a capacitarme a mí y a mis redes de ventas mucho más rápido, cómo me diferencio, pero no es un tema suplementario, sino es totalmente complementario. Bajo mi punto de vista y bajo el punto de vista de Zurich, del grupo Zurich y de Zurich México, en términos globales, Zurich es una compañía a nivel global. Yo he tenido suerte de trabajar en 7 países distintos, en 3 continentes, y puedo decir que toda la cartera a nivel mundial del grupo Zurich está intermediada. O sea, no hay ningún cliente que vaya en directo con Zurich. Todo lo que hacemos en todo el mundo es intermediado, con lo cual creemos firmemente en la intermediación profesional de seguros, y dentro de la intermediación el canal de agentes y promotores es el canal estratégico. Lo es en muchísimos países del mundo y en México también. En México, en Zurich, México, es el 50% de la cartera, de toda la cartera que tenemos en Zurich, México. Es un canal que queremos trabajar con socios estratégicos como BTG. No vamos a hacerlo con todo el mundo, porque no se puede pegarle bien a todo, sino lo vamos a hacer de una manera priorizada, segmentada y para crear valor y tener impacto. Creemos en la intermediación de seguro, que creemos en los asesores profesionales de seguros y creemos en trabajar con BTG y con un grupo como BTG que tiene un modelo de negocio y una propuesta de valor diferenciada que hace fit con la estrategia de Zurich, que hace fit con las personas y con la calidad humana del grupo Zurich y del grupo BTG, y muy contento yo de estar aquí esta tarde charlando con ustedes, y me gustaría, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda o algo. Ya sé que es muy poquito tiempo, no ha dado tiempo para profundizar en aspectos, pero si consideráis que añade valor la plática, podemos tener una segunda. Yo abierto, Fernando, para profundizar en cualquier aspecto que hemos tocado por la superficie en este ratito. No, muchísimas gracias, Marc. Yo creo que, efectivamente, mencionamos que es la intención de esto sembrar semillas, generar comezón intelectual, y parte de la razón de eso es porque sí, el tiempo que tenemos es razonablemente apretadito. Pero la verdad es que yo creo que se nota que tienes un dominio del mercado, se nota que tienes una experiencia única y un punto de vista padrísimo, porque has estado en todo el mundo. Y lo platicábamos en una comida no hace mucho, cómo se parece el turco al mexicano, cómo se diferencia el chino del mexicano, hasta cómo, y lo mencionábamos, ¿no? Cómo es diferente la gente del norte que la gente del sur, sí. Y cómo son iguales varios de ellos. Padrísimo. Dani, no sé si nos puedes echar la mano con algunas de las preguntas que tengamos. Sí, claro. La primera, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de los agentes en México?
Sencillita. Aquí, como se dice, la neta, ¿no? Aquí se La dice, neta. ¿no? Y lo comentábamos, Fernando, en la comida. Honestamente, ¿eh? Y aquí ya nos iremos conociendo, pero a mí me gusta ser muy, muy transparente, muy directo y, como siempre digo, sin azúcar, ¿no? Entonces, sin azúcar, a mí lo que más me ha sorprendido es cómo cambia el tono de la conversación si se habla de dinero o no se habla de dinero. O sea, si no se habla de dinero, todo está padrísimo, todo está bien, ¿no? Súper inclusivo, súper positivo, todo bien, ¿no? Incluso diría que el tono y el talante es precioso, es muy, muy cariñoso, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Pero ese es el tono cuando no se tocan temas serios de lana, por así decirlo, ¿no? Como se dice aquí en México. Cuando ya entras en el territorio que te toca el bolsillo, por así decirlo, sí que hay un cambio y pasa eso en todos los países, ¿eh? No es un tema de México, pero sí que se distancia mucho el tono de la plática con o sin tocar el bolsillo. Eso sería lo que a mí en estos 3 años es como la noche y el día, ¿no? El nivel de tensión cambia muchísimo. Y luego también otra cosa que me ha sorprendido, ya más enfocada a negocio, que creo que es una característica del mercado mexicano y es transversal a todas las regiones, que es que siempre se dice que esto es un negocio de personas, pero en México es realmente un negocio de personas, de familias y de conexiones y de relaciones. O sea, da igual el tamaño del cliente, da igual el tamaño del cliente. Puede ser un corporativo enorme, 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 que cotiza en bolsa, que cotiza en la bolsa mexicana o en la bolsa de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un corporativo enorme y puede tener como intermediario profesional de seguros un agente mediano o un agente bien chiquito, porque hay ese vínculo personal. Eso creo que es muy característico del mercado mexicano, que es un mercado muy conducido por relaciones personales y da igual el tamaño del cliente, por así decirlo, que si hay una buena relación, el nivel de confianza es alto y en consecuencia pues se deposita la confianza a esa persona en vez de a una institución o a un broker o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema muy característico también de México que observé el primer año y digo, anda, qué interesante, que da igual, ¿no? Da igual el tamaño, que es totalmente conducido por relaciones y por personas. Súper, y totalmente cierto. Dani, venga a la segunda. Excelente. ¿Qué es lo que más te gustaría que importáramos de otras latitudes a México? Yo creo que el tema del orden o del dominio de tu negocio, porque también si hablamos con transparencia, y eso va como decimos, cada familia es un mundo, ¿no? Y cada gente y cada empresa y cada empresario es un mundo. Pero sí que creo que el nivel de ordenar las carteras, ordenar los procesos y ordenar un poquito la metodología, creo que es difícil generalizar, ¿eh? Porque hay empresas muy ordenadas. Pero en general creo que un poquito más de orden y un poquito más de metodología sería lo que yo implementaría de otras latitudes. No sé si me explico, Fernando. No, sí, yo creo que es muy claro, y es algo que comúnmente nos puede llegar a fallar a los mexicanos, que es decimos que hay dos tipos de vendedores, ¿no? O de asesores. El que es muy personal, el que está en la calle, el que tiene el contacto, y otro, el que tiene un buen control, un buen manejo, todo en orden, y sí, totalmente de acuerdo. Y ahí, aprovechando el comentario, creo que yo a veces lo explico así, ¿no? Que hay como dos dimensiones muy marcadas en un agente, en un vendedor, ¿no? Al final todos somos vendedores, ¿no? La parte artística y la parte científica, ¿no? Y todo el mundo normalmente asocia a un vendedor con la parte artística, ¿no? Ay, es que se relaciona muy bien socialmente, ¿no? Que tiene cierto carisma. Es que
el tipo maneja bien los productos, sabe hablar de todo esto, ¿no? Y hace muy, muy buen seguimiento, ¿no? La parte artística, ¿no? Pero luego la parte científica es todo el tema de planificación, todo el tema de anticipación, conocer bien tu cartera, tener los datos bien hechos. No solo la parte de venta, sino la parte de creación de valor. También para el grupo, para la agencia, para la promotoría. Toda la parte de metodología, la priorización. Toda esta parte científica que suena como más aburrida es igual de potente que la parte artística, ¿no? Entonces, tener un buen equilibrio entre la parte artística y la científica creo que podría ayudar muchísimo. Y eso lo puedes compensar con personas que te asocies o que trabajen contigo, ¿no? No tiene que ser que sea una persona un virtuoso de los seguros. Correcto. No, buenísimo. Buenísimo. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta. El tratar a un extranjero en México y venderle un seguro es difícil, ya que en su país los seguros se manejan distinto, y tanto las comisiones como cobertura operan en forma diferente. ¿Qué opinas? No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Puedes repetirla? Sí, claro. El tratar a un extranjero en México y Sí. venderle un seguro es difícil, ya que en su país los seguros se manejan distinto, y Correcto. tanto las condiciones como cobertura operan en forma diferente. ¿Qué opinas? Bueno, ahí opino que ese extranjero entiendo que querrá comprar un seguro en México, ¿no? Para cubrirle en México, ¿no? Entonces creo que ahí, como en cualquier relación, ambas partes de la relación tienen que andar medio camino, ¿no? Primero, el extranjero tiene que tener la humildad, que muchos extranjeros no la tienen, de entender dónde está viviendo. O sea, al final tú eres un extranjero que tienes que estar agradecido de que un país te acoja en base a las leyes y a las prácticas y a la cultura de ese país. Con lo cual, tú no vienes aquí ni a conquistar ni a imponer nada, sino a aprender y a escuchar, para empezar. Entonces, ese camino de humildad y de reconocimiento de dónde estás, es importante que lo haga el extranjero, no el agente mexicano o la persona mexicana. Con lo cual, si esa persona ya hace ese medio camino, ya tenemos ganado porque tendrá más empatía en cuanto a escuche la solución que le proponga el asesor de seguros. Y el asesor de seguros, obviamente, tiene que entender muy bien la ley mexicana, obviamente, para poderla explicar a esa persona, y si tiene la inquietud, ¿no? y la empatía de intentar entender también el punto de vista de su futuro cliente, si se puede hacer, oye, una analogía, una comparativa de cómo sería ese mismo producto en su país de origen, pues bien. Si no, no pasa nada. Yo creo que el tema aquí es recorrer medio camino, tener la empatía y la humildad para reconocer las necesidades de ambas partes y a partir de ahí construir y listo. Súper. No, totalmente de acuerdo. Venga, la que sigue, Dani. ¿Cómo ves la legislación mexicana? ¿Favorece o limita la labor de la gente? Yo creo que en general, lo comentaba Fernando al inicio, ¿no? O sea, aquí no hay exclusividad. Prácticamente los agentes de seguros va en función de las cédulas que tenga cada uno de los agentes, pero pueden vender varios productos de varias compañías, ¿no? Esa multicompañía, independientemente de la ley, si la ley es más restrictiva o menos restrictiva, creo que tener la oportunidad de poder ofrecer varios productos de varias compañías, creo que eso favorece, sobre todo favorece al cliente final, que es el que tiene que estar más favorecido de todo, pero también creo que a la labor de la gente también la favorece en términos de generación de oferta y en términos también de generar vínculos con determinadas compañías para tener tú pues más diferenciación que en otras. El tema aquí es la estrategia o la táctica de focalización, si puedes cubrir con todo, ¿no?
porque si quieres vender motor, quieres vender daños, quieres vender beneficios, quieres vender fianzas, quieres venderlo en clientes personales, familias, pymes, middle market, corporativos y corporativos que tengan presencia fuera de la República Mexicana, si quieres cubrirlo todo, pues es una gestión complicada. Y si lo multiplicas por cuántas compañías tiene cada agente, pon de 7 a 30, o sea, de 10 a 30, pues imagínate todas las variables que tienes que gestionar, ¿no? O sea, por un lado tienes mucha variedad, por otro lado te puedes dispersar. Entonces, si te focalizas bien y priorizas bien, creo que la legislación te da un abanico para poder vivir bien. Y creo que en general el hecho de que haya 45.000, 50.000 agentes es una señal de que es un oficio, diría yo, un oficio y una disciplina bien interesante en términos de carrera y en términos de generación de recursos para sostener a tu familia o a varias familias. Súper, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tenemos muchas ventajas, aunque todos nos vamos a quejar de la legislación siempre, ¿no? Venga, la que sigue, Dani. La que sigue, ¿qué proyección tiene Zurich para México en el mediano plazo? Muchísimas gracias por la pregunta. Y voy a contestar sin azúcar y la neta. A ver, Zurich lleva en México 36 años. Llevamos aquí en México 36 años y yo diría que ha vivido varias fases. Zurich en México empezamos sirviendo a los clientes internacionales de fuera de México que tenían activos en México. Ese fue el origen de Zurich, México, los primeros años. Y luego empezamos con la relación en automóviles con Ford. O sea, esos fueron los dos anclas de la génesis de Zurich, México, aquí en México. Los últimos 10 años, 12 años, ha sido una expansión de crecimiento muy focalizada en agentes. En los últimos 10, 12 años se ha creado el canal de agentes, que ahora representa el 45-50% de la compañía, lo comentaba antes. Con lo cual, la estrategia de los últimos 10, 12 años ha sido agentes. Es cierto que estos dos últimos años, no te diría este año ni el año pasado de COVID, sino 2018 y 2019, fueron 2 años de ajustes porque se creció muy fuerte durante los 10 años anteriores a esos dos y no todas las líneas estaban en donde tenían que estar y se perdió mucho dinero en alguna de las líneas. Toda esa fase de estabilización ya se ha hecho. El año 2020 cerramos en positivo. Este año 2021 cerraremos en positivo. Y después de esta introducción a medio y largo plazo, el Grupo Zurich tiene una apuesta a largo plazo con México. O sea, ahora estamos entrando en una fase, o ya estamos en una fase de crecimiento, estamos en una fase de desarrollo y estamos en una fase de inversión en los canales estratégicos y agentes y promotores es uno de ellos. También es cierto que estábamos tratando a todos los agentes igual, hacíamos la teoría esta de café para todos y el café para todos no funciona porque dentro de los agentes hay muchos modelos de venta, hay muchas naturalezas distintas. Están los agentes, dijéramos, de menos de 5 personas, por así decirlo. Luego los despachos, 10 personas o más. Luego están los promotores, que son totalmente distintos. El uso de la tecnología, el posicionamiento geográfico de producto, de segmentos distinto. Con lo cual, a medio plazo, lo que queremos es invertir, desarrollar en una estrategia de crecimiento y crear propuesta de valor a cada uno de los canales de venta dentro de agentes de manera diferenciada. Eso sería el foco en los próximos, te diría, 12, 24, 36 meses. Buenísimo, buenísimo. Para no robar ya demasiado tiempo, porque creo que nos podemos seguir todo el día, si quieres, Dani, hagamos las preguntas de la trivia y después de eso ya le damos las gracias a Marc y a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Te dejo a ti la trivia, Dani, venga. Excelente, son 2 preguntas muy sencillas. El que las responda primero se gana la bocina. ¿De dónde
¿De qué parte de Barcelona es Marc? De España, dirías, ¿no? Sí, de España, creo que te la ¿De qué respondí. parte de España? Perdón, otra pregunta, Otra vez. otra pregunta. Otra vez. Dani se quiere llevar la bocina. Venga, otra Sí, vez. sí, sí. Adelante, Otra pregunta. adelante. ¿Dónde trabaja Marc? ¿Dónde geográficamente o compañía? ¿En qué compañía trabaja Marc? Ah, bien. No voy a dar pistas. Ganó Alberto Rodríguez. Muchas felicidades, Alberto. Felicidades, Alberto. Y la segunda, Dani. Y la segunda, ¿cuál es el puesto de Marc en Zurich? A ver. Victoria La Rosales dice ganó. director. No. Un poquito más arriba. Un poquito más abajo. Mario Rivas dice director general. Todavía no. Ahí está. Jorge Alejandro Canto Mezquita, vicepresidente de ventas, efectivamente. Que no Perfecto. nos oiga Patrick, ¿eh? Exacto. Pues listo, muchas felicidades a los que se llevan su bocina. Por favor, Dani, nada más tómale los datos. Si podés, ahí, imagino que llegaron por Facebook los dos, ¿no? Por lo que estoy viendo. No, uno llegó por Zoom y el otro por Facebook. Así que nos comunicamos en breve con las dos personas ganadoras y ya para entregarle. Buenísimo, buenísimo. Pues con eso, la verdad es que muchísimas gracias, Marc, por tu tiempo, por tu espacio, por compartirnos esas experiencias de vida, esos puntos de vista. Yo creo que sí te vamos a tener que dar lata. Ahí tenemos una idea padre que vamos a estar trabajando con otra cachucha, no directamente desde BTG, sino desde otra cachucha sobre la parte de sucesión, que sé que tienes ahí un plan y algo que has desarrollado en otras partes muy padre. Sí. Y también para otro café te estaremos volviendo a dar lata porque somos ávidos de gente con experiencia y que la quiera compartir. Muchísimas gracias en verdad por todo. Muchísimas gracias a todos los agentes que nos acompañan, obviamente en particular a los que son ya agentes BTG y nos vemos en 15 días. Muchas gracias. Gracias, Fernando, y gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Dani. Muchas gracias a Gracias, todos. Dan. Hasta luego.